continuar aquí. Vale. Bueno, bienvenidos otra vez esto queda fantástico para empezar un vídeo, porque como la gente prácticamente no sabe cuánta gente hay, pues entonces a lo mejor se imaginan muchísima gente detrás de la cámara. Hoy es una conferencia que debimos hacer el 8, el 8 de marzo, para el Día de la Mujer, pero bueno, la hemos trasladado hoy y a mí me hace una especial ilusión porque hablaremos de las fotógrafas mujeres, de las mujeres fotógrafas que durante la historia de la fotografía han sido bastante marginadas por varias causas. Las primeras porque el mundo masculino, el fotógrafo en sí, apagaba, diríamos, todo lo que es cualquier actividad fotográfica de la mujer. Estamos hablando de los inicios de la fotografía en 1744 y poco a poco el hombre, un poco el fotógrafo, fue minimizando todos los trabajos de las mujeres y por eso experiencia interesante hoy desde el punto de vista fotográfico, ya no solo para la mujer, sino para nosotros, para descubrir el trabajo de mujeres fotógrafas que habían estado olvidadas, diríamos, ¿ok? Entonces, me hace una especial ilusión enseñaros estos trabajos, hablaros de ellas, comentaros sus anécdotas, cómo llegaron un poco. Muchas de ellas pues murieron en el olvido y otras de ellas pues se hicieron famosas, como Inge Moraz, que llegó a la agencia Magnum, ¿no? O sea, y poco a poco hemos llegado ahora en donde en la actualidad os podría decir casi que las mujeres fotógrafas están dominando el mundo de la fotografía en la época actual. Y si vamos un poco más allá, en África, por ejemplo, las fotógrafas que están triunfando, o la mayoría de las fotógrafas son mujeres, ¿ok? O sea que estamos entrando en una década, que es la de ahora, imaginaos desde 1700 hasta ahora, en donde la mujer fotógrafa predomina en el mundo profesional. Prácticamente ahora todos los fotógrafos profesionales que hay en África son mujeres, ¿vale? Esto es un índice que también debemos de pensar, uf, ¿por qué? Pues porque bueno, el mundo está cambiando, las mujeres están mucho más liberadas y ya no dependen tanto del hombre fotógrafo. Muchas de las mujeres que empezaron a ser fotógrafas habían sido asistentes de grandes fotógrafos, como por ejemplo el caso de Robert Capa, donde la mujer de Robert Capa, Gerda, era prácticamente su asistente y nunca se habló de ella hasta ahora. También tenemos el caso de Vivian Maier, otra de las grandes fotógrafas que han existido en este siglo y que prácticamente se descubrió su trabajo mucho más tarde. Vamos a pasar, si queréis, a compartir el, el, el vídeo, bueno, la pantalla, para que podáis un poco ver este recorrido. ¿Ok? Ya sabéis que estoy abierto a que me interrumpáis, a que me digáis todo lo que queráis, etcétera. En esta primera fotografía, evidentemente, lo que está escrito aquí es lo que os acabo de explicar ahora. Sí que es la fotografía, cuando la fotografía se profesionaliza más, es cuando de repente la fotografía se fue masculinizando, que es un poco lo que os he dicho antes. Pero vamos a ver la primera fotógrafa. ¿Cuál fue la primera fotógrafa? No sé si alguno de vosotros sabéis quién es la primera fotógrafa en la historia de la fotografía. Hay gente que un poco que a veces me ha sorprendido, porque si lo saben, fue esta mujer que vemos aquí, Anna Atkins. Con ella, como dice el título, con ella empezó todo, aunque nadie reconoció su trabajo hasta después de muerta, ¿no? Anne Atkins, que nace en el 1799 y muere en 1871, abarca todo este primer proceso y se considera la primera fotógrafa de la historia. Esta mujer que vemos aquí, eh, en cada apartado, os he intentado poner siempre un retrato de ellas, porque me gusta un poco que veáis cómo eran estas personas, cómo eran estas mujeres, cómo vestían, cómo las habían retratado otros fotógrafos, ¿no? De Anne Atkins
sus fotos más famosas, y por eso os preguntaba si conocíais su trabajo, eran fotografías de plantas, de flores, en el cuarto oscuro. ¿El por qué hacía esto? Porque ella era botánica, y entonces su pasión eran las plantas, y después su padre era un científico que se llama George Children, que estaba fascinado un poco por todo el mundo también de los líquidos, ¿no? Entonces aquí se produce una combinación muy interesante entre su hija, que era botánica, y su padre, que era científico. Entonces aquí nace estas fotografías tan brutales que vemos aquí, en donde exponía las fotografías a la luz y registraba todo lo que son las sombras con recubierto de material de nitrato de plata. ¿Ok? Entonces aquí diríamos que la primera foto que hace una mujer son estas fotos que estáis viendo. Me recuerda un poco a cuando nosotros hacíamos fotografía en el instituto, o las primeras clases en los cuartos oscuros, que nos hacían poner un llaveros, etcétera, en el laboratorio, pues jugábamos un poco con estas formas, ¿no? Claro, nada que ver con la fotografía documental, nada que ver con el fotoperiodismo, nada que ver. Es una fotografía totalmente, como dice ella, científica. Aunque es curioso que las podamos ver, ¿no? Que podamos ver toda esta historia. Bueno, de su vida privada prácticamente no se conoce nada. Falleció a los 72 años, y su obra fue donada al Museo Británico, y gracias a que fue donada al Museo Británico podemos ahora contemplar todo el trabajo de esta mujer. Nos ponemos a principios de siglo, ¿no? Si ella nace en 71, yo creo que estamos en 1820, 1830, que es justo un poco en el nacimiento de la fotografía, con lo cual estamos hablando de muy al principio. Su primer trabajo, como os he dicho, data del 1822, ¿no? Con un proyecto de más de 200 grabados, en el que ilustra su primer libro, que se llama General Shells, estas conchas que tenemos aquí. Eh, pues bueno, con ella empieza el primer documento gráfico en la historia de la mujer, con lo cual es interesante. Avanzamos y ya nos encontramos, para mí, con esta maravillosa fotógrafa, que comenzó a fotografiar con la edad de 48 años. Es una mujer, se llama Julia Margaret Cameron. A mí me apasionan todos sus retratos por cómo controlaba la luz, cómo interpretaba las facciones de la gente. Ahora vais a alucinar, porque es que tiene unos retratos preciosos. Y entonces fue un poco su hija quien le dijo que por qué no intentaba hacer fotografías durante su soledad. Y ahí empezó. La describen con una mujer con ropa oscura, manchada siempre de productos químicos, con un rostro regordete, entusiasta, con ojos muy penetrantes y una voz ronca y un poco áspera, pero era una señora encantadora, y lo podemos ver porque sus retratos, fijaros, ya empezamos a ver uno de sus primeros retratos. eh, y fijaros siempre en la iluminación que nos trataba ella, en las expresiones de las caras. Fijaros que prácticamente sonríen muy pocas personas. Este es uno de los retratos más famosos que podemos encontrar en cualquier libro de fotografía sobre la historia de la fotografía. Y Cameron empieza con esto. Fijaros esta luz lateral que viene un poco de la ventana. En aquel momento pues no había iluminación, ni flashes, entonces utilizaban un poco el método de la técnica muy pictórica, ¿ok? Como los flamencos, todo siempre muy cerca de la ventana, para poner al modelo justo en la luz. Los modelos están muy despeinados. Fijaros que no hay aquella intención de ponerse guapos como en las pinturas, sino son fotos muy realísticas, yo encuentro, y llenas de poesía y de belleza, ¿vale? El tratamiento un poco que hacemos, o que hace ella, en dirigir a las modelos, o en este caso a ella tenemos el perfil, ¿no? Este perfil tan bien recortado sobre un fondo negro, eh, destaca mucho, ¿no? También me fijo mucho en estas fotos, en la ropa, cómo van vestidos, en el collar, estos pequeños detalles, ¿no? Que nos acercan mucho a los personajes, el peinado también,
hacia atrás con una especie de moño muy desorganizado, muy, muy interesante. Y este perfil, ¿no? Este perfil donde la fotógrafa encuentra perfectamente la mirada de ella. Después ya empezamos a jugar, fijaros la introducción de elementos como las flores, el desnudo, ¿sabes? El vestido así eh, que tiene ella, la posición de las manos. O sea, poco a poco Cameron va avanzando en su manera de fotografiar. Estamos en el mundo del retrato, ¿ok? Veníamos en el mundo de la fotografía, veníamos de la pintura. El paso de la pintura a la fotografía, sobre todo en el retrato, es muy, muy, muy parecido. Y ya había hombres que hacían este tipo de retratos, pero en este caso Cameron ya empezó. Fijaros como poco a poco hemos ido avanzando, hemos abierto ya el plano, ya no hay un personaje, sino que tenemos aquí un, dos, tres, cuatro, cinco personajes vestidos, atrezados, y esta fotografía ya podía ser muy contemporánea de ahora, si miramos retratos que se están haciendo ahora, ¿no? Actualmente. Ya hay una interpretación, ya hay una teatralidad, eh, las expresiones siguen siendo muy, muy serias, prácticamente nadie sonríe, como os he dicho antes, y es fruto de esto es un poco que cuando el fotógrafo dispara, como dispara a velocidades muy lentas, entonces los modelos tienen que estar muy, muy quietos. ¿No? Y entonces cuando una persona se queda muy quieta, un poco hacen estas caras que estáis viendo ahora, ¿no? De, de seriedad, sobre todo. De Cameron vamos a otra fotógrafa, en este caso de aquí, del país, que es esta fotógrafa vasca, que documenta muy bien el entorno del País Vasco y de sus pueblos, ¿vale? Estamos ya en 1853, pero ya a principios de 1900, en donde hace fotos realmente que le interesaba y de la forma que ella quería. Esta fotógrafa vasca eh, eh, decide profesionalmente dedicarse a ello. O sea, estamos hablando de una de las primeras fotógrafas, y es curioso que sea del País Vasco, que se profesionaliza en la fotografía. ¿Y cómo lo hace? Pues va retratando las gentes del pueblo en donde vive, en el País Vasco, y de su alrededor. A partir de aquí va experimentando también, fijaros estos retratos, qué bonitos, un poco, otra vez, un poco muy parecidos a la fotógrafa anterior que hemos visto de Cameron, pero aquí ya empieza a aparecer la sonrisa, el abrazo, ya empieza a haber una especie de complicidad entre los modelos, entre ellos, y lo hace realmente interesante. También fijaros la luz que viene también de una ventana. Y esto me dejó alucinado porque entre sus fotos he encontrado la primera doble exposición que se hizo en la historia de la fotografía, que es esta que estáis viendo aquí. Eh, Absolutamente genial y absolutamente, como os decía antes, experimental, ¿no? Esta mujer ya empieza a meter lo que es la doble exposición en la fotografía eh, cuando nadie prácticamente reconocía una doble exposición como una buena fotografía, todo lo contrario, ¿no? Las doble exposiciones se consideraban como malas fotografías o errores de cámara al no hacer pasar el carrete hacia adelante. Pero ella no, ella considera que esta doble exposición es perfecta y bueno, yo creo que esta foto que estamos viendo ahora, tengo muchos alumnos míos o participantes en talleres que gracias a esta foto han ido generando doble exposiciones y sus trabajos ya prácticamente siempre son con doble exposiciones, ¿no? La doble exposición permite este juego de miradas, este juego de, como siempre os he dicho alguna vez, de cuando la foto tiene más interrogantes, mejor. Eh, cuando más preguntas nos tenemos que hacer nosotros, mejor es la fotografía. Y en este caso domina muy bien, porque claro, no había Photoshop aquí, entonces todos los personajes son reales, sino que son dos fotos, ¿no? Mirar un poco el personaje, cómo iba vestida, cómo fotografiaba también con su trípode, su cámara de placas, cómo dirigir al personaje. Es muy interesante. Ahora estamos viendo ya a Johnson, que esta ya es una fotógrafa estadounidense y es
es la primera fotógrafa que se abre un hueco en el mundo masculino de la fotografía profesional, ¿no? Y entonces es importante que la tengamos en cuenta porque empieza a hacer y a documentar en Estados Unidos todo el proceso de inmigración que llega y sobre todo de las escuelas. Le encanta, yo creo que era maestra también y entonces fotografiaba las escuelas que habían en Estados Unidos. Son escenas que me encantan porque fijaros un poco el escenario, ¿no? Donde está trabajando, tanto por la luz como los muebles, como la mesa, los vestidos también. Son fotos ya, entramos en un, donde el plano ya está mucho más abierto y estamos ya en la fotografía documental, en serio. Estas fotografías nos hablan de cómo se enseñaba en aquella época, en cómo eran los espacios, en esa estufa que vemos ahí, en esa ventana, en esos pupitres tan alargados, en todos los niños mirando a la pizarra. Gracias a estas fotos tenemos documentos, ¿no?, que nos pueden servir mucho para la historia de Estados Unidos y para la historia también. Fijaros que hay una inclusión del flash ya en este momento, es decir, la poca iluminación y la poca velocidad de las cámaras hacen que la fotógrafa introduzca este flash. El flash lo podemos ver que está rebotado en la mesa, después también en la estufa del final. Eran flashes potentes, ¿no? Porque como podéis ver, desde la distancia desde la fotógrafa hasta la ventana deben haber como 7 u 8 metros y el flash ya llega hasta ahí, o sea que ilumina bastante bien. Eran aquellos flashes que ¡pum! ¿Sabes? Que eran como antorchas. Wow, esta foto me dejó también bastante impresionado, ¿no? Por la masculinidad del personaje que está fotografiando, por esta mujer aguantando un cigarro en la mano, con los retratos encima de la chimenea de hombres, retratos que debe haber hecho la propia fotógrafa, y la postura de la modelo como muy masculina, ¿no? En todo ese ejemplo. Es fantástica, es un guiño, yo creo que hace la fotógrafa al mundo masculino y le hace esta fotografía tan preciosa a esta mujer. También viaja, estamos ya hablando de fotografía, de fotógrafas que ya empiezan a moverse por el mundo y hacer estos retratos en Nuevo México, en lugares en donde había más etnias indias y entonces ahí estaba viajando mucho. Nos vamos a otra que ya nos tenemos que sacar el sombrero porque se llama Imogen Cunningham y esta, como dice el título, escandalizó al mundo fotografiando a su marido desnudo e inventó, ok, cuidado, el robado fotográfico. Es una de las grandes fotógrafas del siglo XX. Estudiaba químicas. Es curioso porque si vamos un poco viendo a los personajes, muchos de ellos, su relación con los estudios de química y la ciencia están muy vinculados a esto, con lo cual nos hace reflexionar un poco que los fotógrafos no venían mucho de las letras, sino que venían del mundo más científico, ¿no? Eh, claro, en aquel momento pues tenías que disparar la fotografía, los negativos eran grandes, había un mundo de químicos que también debía ser fascinante y después un mundo también de imprimir estas fotografías. Eh, esta fotografía hecha en 1901 eh, eh, dicen que cambia la vida para siempre de esta fotógrafa, ¿no? Y fijaros, ¿no? Ya empieza la fotógrafa a jugar con el dinamismo, tenía, tenía una visión o sea, todo lo que sus fotografías eran súper seductoras, dinámicas y siempre inspiradas en multitud, eso de fuentes que ella miraba a través de otros fotógrafos o a través de su imaginación, ¿no? Entonces, imaginaros hacer esta foto en 1901, 1902, en donde tres mujeres ya están en el aire, totalmente quietas. Fijaros que hay mucha iluminación exterior. Esto es debido a que las velocidades que utilizaba eran altas y entonces podía parar el movimiento y entonces está perfectamente
Bueno, es que esta foto es una delicia, ¿no? Yo la veo ahora y dices, mira las piernas de cada uno, las posturas, los brazos. No sé si hizo muchas, muchas tomas. Imagino que en aquella época no se podían hacer muchas, pero eh, totalmente experimental. O sea, venimos del retrato y vamos avanzando y poco a poco ya tenemos una foto con movimiento, con dinamismo. Otra foto con un dinamismo totalmente diferente, el de los cuerpos, el de las formas, ¿no? Esta foto podría ser súper actual. Cuando digo actual, digo, ostras, veo encuadres como estos y la gente me dice, wow, que estoy experimentando. Digo, no, si esto ya se hacía. Fijaros todo el cuidado un poco de las sombras, el blanco y negro también, ¿no? La gama de grises, ya no hay tantos contrastes como aquí, sino que son luces mucho más suaves. Y los planos, cómo juega con todas las formas del cuerpo. También entramos en el mundo del retrato. Esta mujer evidentemente ya es profesional, viaja, hace retratos tan potentes como esto. Siempre con el mismo estilo, ¿eh? A mí si hay algo que me gusta del retrato es cuando no es, la luz no viene frontalmente, sino que nos deja un poco de misterio en un lateral y me gusta siempre que las fotografías nos creen este misterio en el personaje que estamos fotografiando. Es decir, me apasiona, yo creo, la luz lateral siempre como incide en la cara de los personajes retratados, ¿no? Ella dice esta frase que os la quería decir: "Hay mucha gente que no se gusta a sí misma y nunca se ven bien en ninguna foto. Ninguno de rostros de nosotros nace con una cara perfecta. Es un trabajo difícil ser fotógrafo de retratos", ¿no? Lo de la cara perfecta estoy totalmente de acuerdo. Para que veáis un poco también cómo gestionaba las emociones en esa época las fotógrafas. Eh, en este caso, la fotógrafa va a visitar a Edward Weston y entonces se encuentra una escena en donde, Weston era un personaje que estaba casado, tenía niños, pero tenía muchas amantes y era un mujeriego, con lo cual la fotógrafa llega y se encuentra con esta pareja y no sé si os fijáis la tensión que hay entre ellos dos, ¿ok? Según explica la fotógrafa, acaba de llegar después de una discusión que habían tenido la pareja y aquí podemos ver perfectamente cómo la cara de ella muestra como esa incertidumbre y cómo él está pensativo también, ¿no? Y el encuadre, dónde se posiciona la cámara para ver perfectamente pues, esta expresión. Cunningham en este aspecto, la fotógrafa, tiene una sensibilidad emocional brutal para captar este instante. A mí es una de las fotos que también me gusta mucho en la historia de la fotografía por esta emoción, ¿no? Que me transmite, por esta... es una foto de una pareja, pero que no están, no están juntos, están muy alejados uno del otro y la luz que tiene ella también la encuentro preciosa. Bueno, supongo que conocéis un poco la obra de Gerda Taro. eh, para mí es la pionera del reportero, de la reportera de guerra, pero claro, Robert Capa, que es su novio, la absorbe totalmente y se hace más famoso pues Robert Capa que ella. Después con la historia y con el descubrimiento de negativos que han ido apareciendo a través de los años, hemos descubierto negativos y fotografías de Gerda Taro que son súper potentes y que no tenían nada que envidiar a Robert Capa. Robert Capa era un personaje así muy curioso. eh, Algunos ya conocéis, un personaje húngaro que se abrió camino. Aquí en Cataluña diríamos que era como un trepa, ¿vale? Porque eh, eh, él quería ser famoso en reportaje de guerra y precisamente murió pisando una mina en Japón o en Corea, era una de las dos guerras, creo recordar, y ahí quedó. Tenía ese fotógrafo que fotografió el desembarco de Normandía, con aquellas fotos movidas, eh, y entonces ella un poco se quedó. Ella muere en la Guerra Civil Española muy joven,
muy joven. Fue una pena, muere atropellada por un tanque, aunque poco a poco van saliendo otras teorías. Es curioso la historia, como nunca a veces se puede relatar la verdad y nunca sabemos hasta el final, pero, pero bueno, aquí tenéis a Robert Capa, guapísimo, era un personaje muy interesante, pero muy obsesionado con fotografiar y con ser reportero de guerra. Esta es una de las fotografías más famosas que tenemos de Gerda. No sé si la reconocéis alguno. El lugar el fondo que veis es Plaza Cataluña, ¿vale? Con la catedral en el fondo. Y es una miliciana republicana en uno de los hoteles que había en Plaza Cataluña en aquella época. Pues la subió al terrado e hizo este retrato. ¿eh? Este retrato lo podemos mirar y mirar. Incluso creo que ahora se ha coloreado el retrato, curiosamente, y parece, pues bueno, poco a poco se ha ido conociendo también más información sobre esta mujer, ¿entendéis? Entonces, gracias a esta foto podemos saber un poco mucho más de ella. Mm, Brutal, ¿no? O sea, es una de las fotos, yo creo, de los retratos típicos de la guerra. Gerda trabajaba mucho con los republicanos, fotografió un poco todo el cansancio, pero sobre todo fotografiaba mujeres, mujeres que estaban en el campo de batalla también, el cansancio. Robert Capa retractaba la acción, los disparos, las bombas, el miliciano, aquella foto famosa, el miliciano con los brazos abiertos. Él es de Robert Capa y Gerda trabajaba otro aspecto de la guerra, como este retrato que estamos viendo aquí mismo, ¿no? Me encanta también la forma del cuerpo, cómo ella descansa, la pausa que nos transmite esta fotografía. Es, es, es una mirada diferente un poco a la masculina. Yo siempre he intentado a veces pensar eh, o jugar un poco cuando los hombres hacen fotografías y son mucho más agresivas o si los planos son mucho más agresivos y las mujeres obtienen un tono mucho más contemplativo, más observador, ¿no? Poco a poco esto ha ido cambiando, ¿no? Con la mirada y el paso del tiempo, pero al principio sí que podíamos ver si una foto estaba hecha por una mujer o estaba hecho por un hombre. Eh, Creo que incluso hice una clase en Nueva York sobre esta temática y me dejó en plan, ostras, es verdad, ¿no? O sea, hay una cierta sensibilidad siempre en las fotografías de mujeres que no abundaba tanto en la de los hombres en aquella época. Em, Otra de las fotos de ella, fijaros, ¿no? Siempre reflejando el mundo de la mujer en la guerra, eh, en esta mirada que vemos de esta mujer, como que nos clava el personaje dentro. Tenemos otros personajes que están mirando a cámara, pero fijaros cómo se focaliza en ella, vestida de negro, con la mano en la boca. Muy, muy guapa esta foto. Esta es otra vez de ella. Esta foto la hizo Robert Capa y como veis trabajaba en primera línea. Gerda estaba siempre ahí. Bueno, básicamente todos los fotógrafos de guerra que estaban metidos ahí estaban trabajando muy en primera línea. Pero ella pues tenía, wow, no le importaba. Le encantaba un poco meterse ahí en el meollo. Y eso es una tira de contactos porque después hubo unos contactos que se encontraron más tarde en México. No sé si habéis visto un documental que se llama La maleta mexicana, donde hay muchos negativos de la guerra española que se habían perdido y se encontraron pues, años más tarde en una maleta y gracias a esta maleta pues hemos descubierto fotografías como estas, las que estamos viendo actualmente ahora, hechas por Gerda, hechas por Robert Capa, hechas por fotógrafos como ellos, ¿no? Es un documental que os recomiendo mucho de ver. Bueno, hacemos como una pausa, yo bebo un poco de agua, porque diríamos, entramos con Inge Moraz
en la primera mujer fotógrafa que entra en la agencia Magnum como miembro de pleno derecho. ¿Ok? La agencia Magnum era una agencia de fotógrafos eh, que fue creada por Cartier-Bresson, por Robert Capa y por otros fotógrafos, pero nunca había entrado una mujer. Es más, la primera mujer española que entra es hace relativamente poco, unos años, que es Cristina García Rodero, eh, una de las grandes fotógrafas españolas, y es la primera fotógrafa mujer que entra. Es una agencia de publicidad, diríamos, en este aspecto muy de hombres, ¿vale? Para no decir otro hombre, pero sí que poco a poco han ido entrando mujeres, ahora ya está mucho más equilibrado, pero estamos hablando del 2023, en donde por fin se equilibra un poco la cantidad de hombres y mujeres que hay en la agencia. Hasta ese momento predominaba el fotógrafo masculino. Pero Inge Morat a mí me encanta porque hace unas fotografías geniales. Fijaros en esta imagen de ella, ¿no? En cómo fotografiaba, ya solamente la postura que adopta, las cámaras colgando, la pierna estirada, los ángulos que ya están buscando, las Leicas de ese momento que eran pequeñas y poco pesadas. Por eso siempre os digo que las cámaras, cuando menos pesen, mejor. Las cámaras pequeñas tipo Sony, tipo Fuji, son las que más se parecen un poco en esta estética retro que estamos viendo ahora, ¿no? Un poco de cámaras pequeñas con objetivos fijos metidos, no hay zooms prácticamente nunca, y siempre trabajaban con dos o tres cámaras, ¿no? Eh, Normalmente estas cámaras iban con un objetivo. Estos fotógrafos estaban entre el objetivo el 35, ok, estoy hablando en analógico, y después había un 50, un objetivo mucho más corto. Lo digo porque para que entendáis un poco que siempre están muy cercanos a la imagen, y para ello, como decía Cartier-Bresson, para hacer una buena foto tienes que estar muy cerca del sujeto. Y en esta imagen lo vemos muy bien, ¿no? O sea, me gusta mucho esta fotografía. Pero fijaros, ¿no? Qué obra maestra, ¿no? Cómo compone ya la fotógrafa. Esta foto es de una composición sublime, yo creo, porque es que tenemos a esta mujer sentada en este coche de caballos, pero tenemos otro personaje que nos está mirando totalmente enfocado, que debe ser el que le ha abierto la puerta, los dos hombres caminando detrás, ¿no? Ya tenemos un plano, dos planos, tres planos, y encima tenemos esa línea de árboles con gente paseando también, cuatro. Y después, si vamos un poco más a la derecha de este hombre, vemos aquí una pareja paseando. Quiere decir, mucha información dentro de un mismo encuadre, y esto hace que poco a poco, como os he dicho muchas veces, en la composición entren más historias, ¿no? Es decir, que en una sola imagen ya puedas eh, imaginarte, empezar a pensar un poco las historias que hay en cada escena. A mí me encanta sobre todo este tratamiento de composición, porque lograr esto en un fotograma no es nada fácil, y como fotógrafo admiro mucho a los fotógrafos que lo pueden llegar a hacer, ¿no? Y yo siempre que veo una foto de alguien, siempre intento mirar ya no el primer plano, sino qué es lo que hay detrás de, de- de ese primer plano. Y si puedo mirar más lejos, pues mucho mejor, ¿no? Este es un gran ejemplo, ¿eh? Este es un gran ejemplo en el cual nos podemos ir entreteniendo y ir viajando a través de la fotografía. Eh, Incluso podemos pensar que puede ser París, que puede ser Londres. Estamos en una capital grande por el edificio que estamos viendo, con lo cual hay tanta información, la clase social de donde viene esta mujer, evidentemente. O sea, bueno, muy bien. Ella dice, aprendí a fotografiar por mí misma antes de tener una cámara en la mano. Ella practicaba sin cámara, con un ojo cerrado y otro abierto, mirando la calle. Esto me hace mucha gracia porque cuando viajamos y vemos a chavales que están intentando imitar
o emular al fotógrafo, pues siempre hacen esta cara de que dice ella, ¿no? De cerrar un ojo y abrir el otro para ver cómo es el encuadre. Eh, yo lo he hecho mil veces también antes de ser fotógrafo y supongo que debe ser una manera de intentar ver el mundo por un agujero más pequeño que el que nos abarca toda la realidad, ¿no? Pero Cartier-Bresson le enseñó a fijarse en la composición mirando las fotografías al revés. Dicen que es un método de enseñanza habitual para fotógrafos y pintores, ¿no? A mí me hace mucha ilusión que se diga esto, porque yo aprendí igual. Bueno, y me acabo de dar cuenta montando la clase para vosotros de que esta frase pues es real, ¿no? Yo aprendí a hacer fotografías con una 6x6, eh, con una Rolei, en donde todo lo que yo veía era al revés, ¿ok? Entonces quiere decir que si me iba para allá, la foto iba para otro lado, ¿sabes? Porque el espejo estaba al revés. Más tarde y se idearon unos visores en el cual te podías verlo de una manera mucho más correcta, pero yo nunca me quise poner estos visores y entonces realmente, como dice Cartier-Bresson, empecé a componer viendo el mundo al revés, ¿no? Con lo cual, junto a la dislexia que yo tenía, porque yo fui fotógrafo gracias a la dislexia, pues me hace mucha ilusión que, ostras, veía el mundo al revés y lo fotografiaba al revés. Y ahora cuando veo los negativos, ostras, a veces me quedo parado porque yo pensaba claro, que el personaje que tenía a la izquierda estaba a la derecha y después repasando los negativos era totalmente al revés, ¿no? Con lo cual, bueno, es una teoría divertida. Esta foto fantástica del lama saliendo por un coche en Nueva York, bueno, nos habla mucho, ¿no? De que la fotografía ya empezaba a buscar ese punto humorístico en la escena. Eh, Ostras, venimos de donde venimos, ¿eh? Fijaros un poco cómo hemos ido avanzando en la conferencia de retratos muy pausados. El primero que vemos un poco de dinamismo es este, ¿eh? Y ahora ya estamos viendo fotografías con humor, con profundidad de campo, con cámaras pequeñas. La posibilidad de hacer este tipo de fotografías que estamos viendo ahora es que también juntamente con la evolución de la fotografía, las cámaras evolucionan, se hacen mucho más pequeñas, entonces ya no tienen que mirar el mundo por un medio formato y pueden acceder a retratos tan brutales como esto o a escenas también tan gitanas como esta, ¿no? Precisamente hablábamos del mundo gitano y esta es una foto súper gitana. Ella también trabaja, como veis, es una fotógrafa que se movió muchísimo y ya estamos hablando de una verdadera fotógrafa profesional donde ya el mundo del cine la llama un poco para que haga retratos y haga estas fotos rollo making of, rollo reportajes de personajes famosos y de actores y actrices como en este caso Marilyn Monroe. Ahí a mí hay una foto que me tengo que sacar el sombrero, ¿ok? Porque fijaros en qué belleza, fijaros en todo, en la luz, de dónde viene, en el dramatismo que hay, en el movimiento que hay. Yo creo que es una de las fotos más guapas que hay en la historia de la fotografía si la analizamos bien, ¿no? Primero ya nos posicionamos en dónde está ella para hacer esta foto. Evidentemente está en un lugar alto para poderla hacer, pero es que la luz que le entra aquí, que debe ser, supongo, esas luces de San Fermín en la mañana, eh, son preciosas. No sé, es que no sé si os apasiona esta foto, pero es que voy viendo que ese hombre que está caído ahí, el otro que está corriendo ahí al fondo. Bueno, hay una cantidad de historias aquí metidas en ese preciso instante que me recuerda un poco pues el momento decisivo de Cartier-Bresson, ¿no? Ella, una mujer muy feminista, decía, miradme, siempre llevo pantalones cuando trabajo. No soy un hombre ni una mujer, solo un ojo detrás de una cámara, ¿no? Esta frase me parece fantástica para expresar, ¿no? En ese momento que era
no había ni hombres ni mujeres, sino que era el ojo el que dominaba. Wow, me quedo con esta foto, me quedo con esta foto en la retina. eh, Estas clásicas fotos que me la compraría para tenerla en el comedor bien colgada e irla mirando de tanto en tanto por toda su escenografía. Bueno, os he puesto esta fotógrafa más cercana a nosotros, bueno, más cercana, es una fotógrafa catalana que se ha descubierto hace relativamente poco. Es otro de esos casos, ¿no? Que, como decía al principio de la conferencia, de que hay muchas fotógrafas que se han ido en el olvido, y esta estuvo a punto de irse en el olvido. Murió hace relativamente poco, un año o dos, yo creo, y fue, no sé si conocéis la historia, que fue un estudiante de fotografía que fue a su casa en Tarrasa y descubrió un poco todos sus negativos, y ella estaba tirando las fotografías en una máquina de estas de papel que descuartiza el papel, y estaba tirando todas sus fotos, y este chico le dijo: ¿pero qué haces, mujer? Estas fotos son la hostia. Dice: no, porque ya soy grande, ya las quiero tirar y ocupan mucho espacio. Y entonces este chico se puso en contacto con una fundación fotográfica que se llama Photographic Social Vision en Barcelona, y entonces esta fundación la fue a ver y recuperó todo su material fotográfico, y a partir de aquí se hizo famosa otra vez. Pasó con sus 70 años, diríamos que ya tenía esta mujer, a ser de las mujeres más famosas, y aún siguen habiendo exposiciones. Fue totalmente reconocida, le han dado 1000 premios. Ella iba perdiendo la visión con la edad, y, bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla en una de esas exposiciones, y su historia bueno, es como muchas, ¿no? Mujeres olvidadas que hicieron un gran trabajo para la fotografía de este país, y que si no es por una casualidad, de repente la perdemos, ¿no? Sí, fijaos que muere el 2018. Fue la primera fotoperiodista española, eh, eh, y fue también, hay una anécdota muy grande. Ella empieza fotografiando, porque su padre era fotógrafo también, todas las riadas que pasan creo que es en Tarrasa, por ahí los años 50 o 60, en donde dejaron destrozados mogollón de coches, y entonces los primeros documentos fotográficos los hace ella, sale a la calle y fotografía todo lo que pasa, ¿no? Todas las destrozas que se pasaron. Eh, y poco a poco fue metiéndose en el mundo de la fotografía. Y aquí tenemos una de las primeras anécdotas donde el mundo de la mujer en la fotografía aún no estaba bien visto. Estamos ya en el 1965, y era un partido del Barcelona y el Español, y el árbitro no pita el comienzo del partido, y se va hacia ella y le pregunta: ¿y usted qué hace aquí? Y ella le dice: pues vengo a hacer fotos, le contesta. Y él le dice: ¿por qué? Le suelto, y él dice: porque eres una mujer. Entonces aquí empieza el lío, como se dice, ¿no? La echó del campo para que no hiciese más fotos, solamente por ser una mujer. Y claro, retrataba, claro, el mundo del fútbol, ¿no? Imaginaos un mundo donde prácticamente en aquella época eran los hombres los que dominaban tanto en la fotografía como en los espectadores, a esta mujer ahí medio retratando fotografías de fútbol. Y así empezó ella como fotógrafa a hacer fotografías. eh, Después ya hizo el mundo del retrato, y ya se especializó claro, estamos viendo fotografías que iban a ser un poco destrozadas y ahora las volvemos a recuperar. Eh, Hay una anécdota que ella explica, que estudiaba fotografía y se encontró un profesor, un poco así como yo, un poco cabroncillo, y les daban un poco reportajes para hacer, ¿ok? Y el profesor le dijo: ¿cuál es la cosa que menos te gusta a ti? Y ella dijo: la carne. Y entonces el profesor le dijo: bueno, pues ahora te vas al Mercabarna y haces una historia. No era un profesor, perdón, era un magazine. Y le dice: hazme la historia un poco del matadero del Mercabarna. Y ella, horrorizada, le dijo: ¿pero por qué? Y dice: bueno, porque cuando más repulsa tienes hacia una cosa, mejor fotos puedes hacer, ¿no?
y ella lo explicaba en sus conferencias, lo explicaba en sus... Hay un documental que se pasó en la 2 sobre ella, que también os recomiendo mucho, ¿eh? O sea, se han hecho varias películas últimamente, recientemente, y las podéis ver todas. Ella fue la primera fotógrafa que fue a buscar a los Beatles y se metió en el avión antes de que saliesen y se hiciese aquella famosa foto de los Beatles un poco con el sombrero de torero. Y tuvo la habilidad, como mujer también, de meterse en el hotel con ellos, de meterse en la habitación de los Beatles y de hacer estos momentos que estamos viendo ahora, ¿no? Estos robados, diríamos, también fotografiados con el reflejo de John Lennon ahí en el espejo y Paul McCartney mirando a cámara, ¿no? O sea, está muy bien. Y la guitarra en primer plano, ¿no? O sea, esta mujer era una mujer así como muy bajita, no sé si habéis visto fotos de ella, y se metía en todos lados. Os la recomiendo que veáis muchas más fotos, lo que pasa que como hoy estamos viendo una pincelada de todas estas fotógrafas, no me quiero alargar mucho en la mirada de una fotógrafa, porque podríamos dar una clase entera de Joana Viernes, ¿vale? Si no sé si habéis podido apuntar el nombre, aquí está, Joana Viernes, ok. La pionera del fotorealismo español a la que insultaban en los partidos de fútbol. Este es el título que le ponen. Fantástico. Imaginaros. Vale, vamos avanzando. Ya estamos prácticamente Ahora vamos a Rusia, ¿vale? Y tenemos otro caso de fotógrafa totalmente eh, mm, que nadie conocía y que gracias a un poco al estudio de fotografías, es decir, fijaos aquí que pone que está descubierta en el 2017, ¿vale? Otro caso también de fotógrafa donde hace fotos y prácticamente nadie las conocía. Ella fotografía totalmente la historia que tiene con su marido, eh, hace retratos y paisajes, ¿no? Paisajes. Eh, en 1981 tuvo que trabajar porque le vino un cáncer y muere a los 50 años en los brazos de su hija. Pero nos deja un legado fotográfico también muy importante de cómo vivían en esa época en Rusia y prácticamente es de los primeros documentos que tenemos gráficos un poco rurales, ¿vale? De Rusia. Fijaros qué bien compuestas, ¿eh? Qué maravilla de fotos en toda su totalidad, ¿eh? O sea, el escenario, el momento justo, otra vez en la composición, de poner este árbol en medio y no ponerlo en un lado, sino que nos lleve directamente hacia el edificio. O sea, me encantan todas estas fotos. Es verdad, ¿no? Que hay una sensibilidad mucho, mucho mayor en cada imagen. Bueno, si hemos un poco, estamos viajando por diferentes países también, nos hemos de ir hacia Irán, en donde en Irán ser fotógrafa y mujer pues era una cosa realmente prohibida y fue tan prohibida que esta mujer pues se tuvo que emigrar hasta Estados Unidos y hasta que no llega a Estados Unidos no se la reconoce, ¿no? Pero os la he querido poner porque hace de una mirada súper comprometida con la mujer y tiene retratos y tiene escenas tan bonitas como esta, ¿no? Que, que también la encuentro impresionante, ¿no? La división, el blanco, los negros, la mujer, ahí entre todo el mundo de las sílabas negras que se levanta y mira y te metes directamente en la mirada de esta mujer guapísima además, ¿no? Con esta personalidad que debe tener. No sé, es una foto impresionante también esta. O esta, ¿no? De las mujeres yendo a la playa, descubriendo el mar. Eh, no sé, mientras está en Irán, fotografía todo este mundo de la mujer que tan difícil es acceder en el caso de que no seas mujer, porque solamente siendo mujer puedes estar con ellas también y retratar este mundo, con lo cual hace muy bien el retratarlo. Después, cuando ella vuelve a Estados Unidos, empieza a avanzar en la técnica, empieza a hacer retratos con escrituras iraníes en el rostro de los personajes a modo de crítica.
y empieza a cambiar, diríamos, la narrativa fotográfica. Esto es un cambio ya bastante grande en la composición, también en el juego de los elementos, en la escritura, en la luz. Estamos ya yendo a otro sistema. Eh, Paralelamente en Nueva York estamos con Clarissa Bonet, que hace un sistema muy divertido porque es una observadora totalmente de la ciudad y los espacios. Y entonces ella pues utiliza modelos que son amigos, o sea, todo lo que veis aquí son personajes que ella ha llamado, pone un anuncio en internet y entonces lleva a estos modelos a las localizaciones que ella ha escogido y hace estas fotos un poco entre la ficción y la realidad, ¿vale? Estamos ya jugando a ese punto, en esa línea tan delgada que es el documentalismo real y el documentalismo de ficción. Y ella lo borda muy bien porque crea estas escenas y después las reproduce con amigos suyos en la realidad, ¿no? Es un juego bastante divertido. Estamos ya llegando un poco a la fotografía contemporánea de ahora mismo, ¿no? Y cómo juegan. Después también os he puesto a Sakiko Nomura, en donde esta mujer japonesa retrata el mundo masculino. O sea, por fin diríamos el desnudo de la mujer, que es tan bien retratado, ha estado por grandes fotógrafos, cambia la mirada y os quería enseñar a esta mujer, porque es otro mundo, ¿no? O sea, ella empieza a interesarse por la fotografía con 18 años y desde el principio ya empieza a interesarse por el desnudo masculino, eh, cosa que se había visto poco en retrato de mujeres porque parecía como una cosa muy tabú, pero ella lo retrata muy bien. Esto es un formato de una revista, porque he visto que ha publicado muchísimo en revistas de todo el mundo y, y es lo que os decía, no es nada fácil encontrar fotógrafas que trabajen el desnudo masculino y menos aún con un trabajo tan sensible, íntimo, poético, diría yo, de esta fotógrafa que ya nace en el 1967, es decir, un año más que yo, y ya empieza a fotografiar todo este mundo. Eh, los retratos son muy íntimos, como podéis ir viendo, los voy pasando, no me entretengo mucho, que son fotografías eh, sobre todo muy poéticas por la luz, los contraluces que está haciendo, la torcedura un poco de la cámara también, fijaros que ya no estamos en aquellas rectas como hemos visto antes, eh, en los retratos muy directos, como este que estamos viendo aquí, que es totalmente, uf, o sea, de mirada profunda. Ok. Los personajes los va resolviendo ella en el agua, en diferentes lugares, un poco que ella va escogiendo. Pero sí, son retratos como dice aquí, muy intrigantes, ¿no? Intrigantes, perdonad, y de una vulnerabilidad del, del ser masculino. Es que siempre están como ahí en sombras, mirando, y, llenos como digo, de sutilezas. A mí me gusta mucho. Estos retratos los enseño a veces en clase y hay alumnos que, ostras, se han quedado bastante colgados, un poco porque son muy directos, ¿no? Mm, ujú. Fijaos el tratamiento de sombras también, de contraluces, el grano también. En Japón de repente hay una tendencia siempre a utilizar mucho más el grano más grande que en Estados Unidos. Eh, es una dinámica diferente, incluso el color, fijaros este color, el ruido que tiene esta fotografía es brutal. Eh, los píxeles prácticamente vemos todo aquí, pero son fotografías forzadas también. El tratamiento de los espacios también me interesa cómo lo domina ella, pero siempre en estos espacios muy cerrados, no nos vamos. Y este es uno de los autorretratos que ella cuelga en su página web también. Y bueno, vamos a acabar con, yo creo que es la revolución un poco de la fotografía de la mujer. Eh, eh, em,
este año, para un poco evitar el mundo occidental, me he metido de lleno en la investigación del mundo de la fotógrafa mujer y estoy descubriendo mujeres muy interesantes eh, que desconocía. Pero bueno, en los últimos festivales de fotografía que ha habido en París, en Foto España, en Madrid, pues están dando mucho espacio a la fotografía africana, y dentro de la fotografía africana he descubierto a Cosette Lumodo, que para mí es una de las fotógrafas que más me ha impresionado por cómo junta lo que es la ficción y la realidad, ¿no? Ella, imaginaos, coge espacios abandonados, como en este caso es este vagón de tren que tiene cerca de su casa, y en estos espacios abandonados incluye eh, mm, infancias, recuerdos suyos, imágenes que se le han quedado grabadas, y entonces las recrea en estos espacios que tiene. Es un juego entre ficción y realidad que a mí me gusta mucho, y encima también juega un poco con el mundo de las dobles exposiciones que os he comentado antes, ¿no? Hay un dominio ya mucho del color, de la escenografía. Claro, estamos viendo ya una fotógrafa que despunta en el 1918, que, o sea, que se considera ahora una de las mejores fotógrafas africanas y mujeres que para esta conferencia yo creo que nos vendría muy bien, ¿no? Todo pasa en este espacio, en este vagón, fijaros, y en donde básicamente utilizando este mismo espacio recrea situaciones de infancia, recrea situaciones cotidianas de la vida, como esta misma, ¿no? Y en donde, pues, wow, vamos viendo mm, cómo juega en este vagón de tren bueno, abandonado totalmente, y en donde va recreando estas escenas, fijaros, ¿no? Empieza a llegar el color, las secuencias se van llenando de personajes cada vez más, la mujer que está al fondo con el trapo amarillo, con un niño en los brazos, bueno, una recreación totalmente de escenas. Y finalmente acaba el reportaje que me fascina con todas los retratos que ella ha hecho en el suelo, esparcidos y colgados, ¿no? Y la silla donde ha hecho la mayoría de las fotos vacía. Es una buena manera. Es un buen proyecto, yo creo. Además, eh, cada vez que intento ahora pensar en proyectos nuevos, me gusta que sean proyectos mucho más creativos, que diríamos más reales, ¿no? Eh, bueno, diríamos que este es el, el- el- la conferencia que damos por terminada aquí. Os doy paso a vosotras. No sé si queréis comentarme alguno de algunas fotos. Dejo un poco las fotos al lado por si, por si queréis hacer alguna referencia o por si queréis abrir micrófonos y explicarnos algo. Hola, Ona. La Ona ha sacado el teléfono. Eh, no sé, repito, ¿no? O sea, me interesa mucho que veáis que en la conferencia empieza en esta foto que estamos viendo de naturaleza muerta y botánica, y acabamos con esto, ¿no? Entre medio hemos visto la mirada de varias mujeres desde la guerra hasta ahora. Y bueno, como decía antes al principio de la conferencia, ¿no? Muchas mujeres en donde su mirada había estado olvidada, y gracias un poco a casualidades o causalidades, diría yo, tenemos acceso ahora a sus archivos y a sus miradas también. Bueno, yo me ha impresionado, me ha gustado muchísimo. Me sabe mal que hoy se acabe este directo. Y bueno, desde el inicio hasta esta última, pues es que encuentro que estas mujeres han aportado una sensibilidad y una visión genial de su época, de su momento social, o sea, de la forma como si no hicieran nada. O sea, que ahí está su grandeza, ¿no? O sea, estas fotos es que, bueno, a mí me han llenado muchísimo y me han aportado mucho. ¿Qué fotógrafa te quedarías de todo lo que has visto en este
este sinfín de mujeres Bueno, fotógrafas. hay una que es que tengo una vinculación. Ah, sí, Bueno, la de los Sanfermines Inge de Morat, sí. Ingen Morat, sí, porque yo nací un 7 de julio. Ah, sí, ¿y no lo Sí. sabías hasta ahora o qué? Bueno, no la había visto, no la conocía No. esta fotógrafa, Ah, no conocías. Ah, no la conocía, vale, no. vale, vale. ¿Conocíais fotógrafas que os les había enseñado los demás? Sí, Y pero también, perdón, también no, no. lo que he visto es que hay una fotografía que sale Frida Kahlo, que es una de sus mejores fotografías que hay, que la hizo Inge Morat también. No, Sí, no relacionaba la foto con la autora. ¿De claro. acuerdo? A mí también me pasó, ¿eh? Porque bueno, cuando ves estas fotografías de mujeres tan fotografiadas por mucha gente, a veces no sabes si esta era de Inge Morat o era de otro fotógrafo o Sí. fotógrafa. Y cuando la vi dices, ostras, es Inge Morat, wow, ¿no? O sea, me ha pasado bastantes veces esto, de no reconocer quién había hecho la fotografía. Sobre todo cuando son personajes como Che Guevara, eh, y Sí. sabes que han sido fotografiados infinidad de veces. Ujú. ¿Y al sector masculino os ha gustado? Mucho, mucho, mucho. Es que, vamos a ver, tampoco sé qué decir porque en realidad todavía estoy absorto, ¿no? Tanto, sí, no, es cierto, es cierto. Yo diría que a mí personalmente me ha costado mucho entrar en el desnudo masculino en este caso, pero ahí Mm, me ha costado. Es un tipo de fotografía que no por puritanismo, pero que realmente me cuesta. Por ejemplo, aquí prefiero, es una barbaridad lo que diré, pero prefiero un paisaje, una naturaleza muerta, un espacio donde cuentes una historia como la última que has contado, de que de eso veo que estás muy, muy, en este momento, ¿no? Influenciado por ello de la fotografía africana, no es la primera vez que nos hablas de ello, y sí. con mucho entusiasmo además. Entonces, a mí me ha costado entrar. Igual no a los demás, ¿no? Ya te No, digo, perdona que te interrumpa, a mí me costó también, ¿eh? O sea, ¿ves? pero yo he Esta, querido dar un espacio, no, diríamos, no, Jordi, es bueno, lo para que lo correcto. entendáis, ¿no? Porque dentro de lo que es una conferencia hay infinidad de puntos de vista y investigando un poco dices, ostras, es Es lo interesante correcto. ver cómo una fotógrafa fotografía No, a un claro. hombre Ujú, y en cómo lo hace, ¿no? Y en cómo la mira, ujú. con ese desparpajo, ¿no? Porque No, no, vemos claro, escenas claro, está claro, está claro. muy íntimas, ¿no? Pero sí Ujú, que hay un poco un cierto agobio, ¿no? Lo que decía antes, los espacios son muy cerrados, prácticamente las fotos no respiran nada, ujú. eh, y entonces sí que es verdad que pueden resultar a veces un poco, Un enclaustramiento, ¿no? de Diría yo. enclaustramiento, tienes razón, sí, sí, sí. Ujú. Pero vaya, no, no, que realmente, y bueno, como en tantas cosas en la vida, porque aquí contigo lo que estamos tratando es la fotografía, y es un tema, pero ¿qué pasa con las mujeres escritoras, las mujeres filósofos, las mujeres médicos? O sea, realmente es un trocito más de lo que presupone nacer mujer, ¿no? Con todos los agravantes que lleva y que, bueno, y que se intenta avanzar en ello. Pero que, ojo, que tampoco esté tan claro de que hasta qué punto se pueda avanzar en este sentido. Yo por ellas brindo, ¿eh? Yo por ellas brindo, pero de mí no depende todo. Hay muchas fuerzas por ahí que parece que lo que siguen intentando es eso, ¿no? Eso, o sea, tener que trabajar con nombres de hombres, tener que, bueno, ya todos sabemos cómo está Sí, sí, el sí, sí, patio, el patio. sí, sí. Sí, sí, pero realmente imponente. Hombre, la compañera de, bueno, ya ves a Robert Capa lo que le pasó, o sea, al final le robó casi la identidad a ella y es él el que subió, el que se dio a conocer, etcétera. Pero no integridad, sino la fuerza de ella que incluso llegó a morir ahí, en primera Sí, línea, sí, o sí, sí. sea, es impresionante, o sea, ¿cuántos hombres hubiesen hecho marcha atrás, ¿no? Cuando la cosa se lía y ella estaba ahí. Y además sonriendo en esa foto, ¿eh? ¿Qué pasa Sí, esta? sí. Y era esta. No, muy bien, muy bien. Y como siempre,
tu savoir-faire, eso ya se da ya por descontado. Es que ya esa la había preparado antes, sí. Bueno, pero Me la había bueno, estudiado bastante y impresionante. prácticamente Te felicito porque además el don que tienes de palabra y el don de conexión, de empatía, que es como se dice, ¿no? Es impresionante. A mí me encanta oírte y yo, otra vez más, vuelvo a abrir la botella, cojo el champán, la abro y brindo porque realmente me haces pasar una hora y media muy agradable. Evidentemente no olvido al Centre Cívic y toda la labor que hay detrás, porque eso no se hace solo, ¿eh? Las cosas no se hacen solas. Pero muchas gracias a los dos, al Centre y a ti, y bueno, y als companys i companyes que també ens fan caliu, no?